En la escena, el podcast de historias de rescates y rescatistas, y con ustedes su anfitrión Manuel Bassani. ¿qué tal amigos? Iniciamos este 2021 con un nuevo podcast. Esta vez estaremos conversando sobre el rescate efectuado en la ciudad de Pisco, Perú, a partir del día 15 de agosto del 2007, cuando ocurrió un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter en esa ciudad. Es interesante resaltar que este fue la primera respuesta grande que tuvo el grupo USAR de Perú desde que fue organizado en el año 1999. El grupo USAR de Perú es uno de los primeros grupos creados en Sudamérica, después de que se inició el trabajo y el proyecto BREC de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que se inició en San José de Costa Rica en el año 1993. Vamos a tener la oportunidad de conversar con 3 bomberos que estaban en diferentes sitios y que respondieron a esta emergencia, y ellos nos van a contar de su propia voz lo que hicieron y lo que trabajaron para rescatar personas y luego ayudar con el rescate de cuerpos también en la zona. Estos oficiales de bomberos son Alfonso Panizo, Jorge Molina y Claudio Sáenz. Alfonso, estaba en la ciudad de Lima cuando ocurrió el terremoto. Claudio estaba por trabajo cerca de la zona de Pisco. No sé si realmente estaba en Pisco, pero estaba cerca. Y Jorge Molina estaba en una reunión de líderes de grupos BREC o grupos USAR en Costa Rica. Esto todo en el momento en que ocurre el terremoto. El movimiento sísmico, que tuvo una duración de casi 3 minutos, demolió prácticamente las ciudades de Ica y Pisco ese día miércoles 15 de agosto, en horas de la tarde. El grupo BREC USAR de los bomberos del Perú, basado en la ciudad de Lima, una vez ocurrido el evento sísmico, el cual además se sintió en la capital, Lima, fue activado a todo su personal a través del sistema de buscapersonas y celulares. Jorge Molina, su jefe, quien se encontraba en Costa Rica, como lo mencioné, en una reunión de líderes de grupos BREC, adelantó su retorno a Lima para el jueves. Alfonso Panizo, mientras tanto, hacía arreglos para calmar a su familia y dejarla en manos de parientes mientras preparaba su morral para salir en avión hacia Pisco. Antes se trasladó a la estación de Miraflores, donde coordinó el envío del primer grupo de bomberos que se desplazarían por tierra hacia Pisco. Mientras tanto, Carlos Sáenz estaba en la zona, pero estaba sin personal y sin equipo. Al llegar a Pisco, Alfonso se dio cuenta del caos existente, la falta de información y la gran necesidad de ayuda que existía. Los primeros integrantes del grupo BREC llegan a Pisco el jueves en la madrugada para el inicio de operaciones al salir el sol. 21 rescatistas y 4 logísticos inician la cuadriculación de la ciudad haciendo un análisis de las edificaciones donde pudiera haber mayor posibilidad de sobrevivientes. El tipo de construcción en Pisco, de mayoría de adobe, no permite la creación de espacios vitales aislados, disminuyendo grandemente las posibilidades de encontrar personas con vida. Al llegar, son avisados por la policía y pobladores que en la catedral había más de un centenar de fieles que asistían a una misa de difuntos y que no lograron salir a tiempo antes de que el techo y varias paredes se desplomaran sobre ellos. Los miembros del grupo BREC inician el procedimiento de búsqueda con técnicas de llamado y escucha. Ese mismo día, en operación combinada con la policía, logran rescatar a la primera persona con vida. El desplome de la iglesia es total y la cantidad de cadáveres es incontable. Más de 60 miembros de una misma familia asistían a la misa de un mes de muerta de su abuela durante el sismo. El párroco, que acababa de terminar de celebrar la misa, estaba saliendo de la sacristía cuando empezó a temblar y logró salvarse a pesar de varias heridas que sufrió durante la evacuación de la estructura.
Jorge Molina llega a Lima el jueves y enseguida hace arreglos para irse por tierra hacia Pisco y tomar las riendas de su grupo Brecht. Mientras tanto, Claudio Sáenz está al mando como segundo al mando del grupo Brecht y trabaja ya en estos rescates iniciales. Tantos años de preparación y equipamiento. Había llegado la hora de la verdad, donde había que demostrar el alistamiento operacional de su agrupación de rescate. Aquí los jefes del cuerpo de bomberos se darían cuenta que valió la pena invertir en el proyecto que Jorge Molina venía planeando tantos estos años. Alfonso, a pesar de iniciar su trabajo ayudando a sacar cuerpos de la catedral, debió centrar sus esfuerzos en instalar el comando, buscar mapas y planos de la ciudad, controlar varios focos de saqueo de la población, entenderse con las fuerzas militares que llegaban a la zona, lograr establecer un flujo logístico que le garantizara alimentación y agua a su personal para lograr mantener la operación de día y de noche sin parar. Varios grupos internacionales hicieron acto de presencia, la mayoría, como siempre, en este tipo de desastre llegaba demasiado tarde cuando en realidad el trabajo USAR había terminado. Sin embargo, las agrupaciones inglesas y españolas demostraron tremenda eficiencia en rastrear áreas asignadas e instalar un centro de triaje en el aeropuerto de Pisco. Jorge llegó el viernes en la madrugada con la buena noticia de que los integrantes de su grupo habían logrado sacar a otra persona con vida, también de los escombros de la catedral. Jorge hace un reconocimiento del área y reevalúa las áreas de búsqueda de manera de peinar toda el área con el objeto de asegurarse que todo sea cubierto por personal capacitado. Distribuye a 1 o 2 miembros Brecht con varios bomberos regulares y chequean toda la zona. Solo en la catedral son extraídos unos 148 cuerpos, más otros 40 en zonas diversas de la ciudad. La sección de caninos SAR logró tremendos resultados en la ubicación de muchos de los cuerpos atrapados. La mayoría de las personas rescatadas con vida fueron extraídas de los escombros por los mismos pobladores de la zona las primeras 24 horas después del sismo, ya que los escombros eran fáciles de remover. El día domingo, Alfonso declara terminada la operación de búsqueda y rescate y envía de vuelta al grupo Brecht a Lima luego de casi 96 horas de trabajo ininterrumpido. Alfonso traspasa el comando a un oficial de bomberos del Callao y regresa con la satisfacción del deber cumplido y con la preocupación de las lecciones aprendidas para mejorar la próxima respuesta en caso de un gran terremoto en Lima. Jorge y Claudio saben que esta operación fue apenas un ensayo de lo que pudiera ocurrir en un futuro en la capital. Exhaustos pero orgullosos de su grupo Brecht, retornan a Lima por tierra con su personal y el equipo utilizado y con una gran vivencia de lo que han aprendido todo este tiempo, si valió la pena. Las 2 víctimas rescatadas valen todo el esfuerzo del proyecto Brecht del Perú. Bueno, ahora sin esperar, vamos a iniciar con Claudio Sáenz, quien estaba al frente del grupo Brecht en la zona. Claudio, ese día 15 de agosto en la tarde, ¿dónde te encontrabas? ¿Qué acciones iniciales tomaste? ¿Con quién te comunicaste? ¿Qué escenario te encontraste al llegar a Pisco? El 15 de agosto, al promediar las 19 horas, 7 de la noche aproximadamente, me encontraba en mi trabajo. Yo por aquel entonces trabajaba en una entidad bancaria de Perú y a esa hora, al sentir el movimiento sísmico, nos pusimos en una posición defensiva, dado que estamos en el sótano de un edificio. Y al incrementarse el movimiento sísmico, nos dirigimos al centro de control, donde está el sistema cerrado de televisión. Con ese sistema cerrado de televisión pude observar lo que hacían el resto de compañeros de trabajo, ¿no? Algunos haciendo el trabajo de acuerdo al plan de contingencia y otros intentando evacuar, llegando a la escalera de salida. Inmediatamente que terminó el sismo, dimos la orden de evacuación general y verificamos el desalojo completo del edificio. Mientras tanto, buscamos información a través del Cuerpo de Bomberos de Perú para saber el nivel de impacto de la emergencia, cosa que aún no podíamos averiguar. Posterior a ello, me comuniqué con el comandante Julio Méndez, hoy fallecido, que en paz descanse, el maestro Julio Méndez, por aquel entonces director de unidades especiales
la oficina en la cual estaba asignada el equipo BREC Perú. En ese entonces usaba esas siglas porque no existían las siglas de hoy, como se denominan los equipos de la especialidad USAR. Entonces comenzamos con la activación del equipo de acuerdo a nuestro procedimiento, para poder juntar a todo nuestro personal y nuestras unidades para poder ir avanzando mientras que determinamos el lugar principal de impacto de la emergencia. Mientras ello ocurría, fuimos averiguando información por parte mía y de la entidad bancaria en la que yo trabajaba. Pudimos contactar con unos supervisores que teníamos en la zona sur del país, tomando conocimiento que la zona de Chincha, Pisco, Ica era la de mayor afectación, y en esa información pudimos confirmar que la oficina de Pisco estaba colapsada, motivo por el cual se decidió que un equipo de personas vayan en una camioneta hacia la zona para poder determinar y observar in situ los daños que se habían presentado. Te detengo aquí, Claudio, porque quiero oír lo que estaba haciendo Alfonso Panizo al mismo tiempo que tú te dedicabas a hacer eso en Lima. O sea que, Alfonso, tú que estabas en Lima al ocurrir el terremoto, eras oficial de bomberos de la compañía de Miraflores con gran experiencia en comando. Cuéntanos cómo se decide enviar el primer contingente del grupo USAR. El terremoto de Pisco fue el 15 de agosto del 2007, aproximadamente las 6:30 de la tarde. Fueron 596 muertos, más de 2.220 heridos y 430.000 damnificados. La magnitud fue de 7,9 y según algunas noticias la duración fue de aproximadamente 3 minutos. Pisco es una ciudad que queda a más o menos 240, 250 kilómetros de Lima. Yo me encontraba en Lima, en mis oficinas, trabajando, coincidentemente con otros bomberos voluntarios, y empieza el terremoto, y la verdad que inicialmente era un temblor. Este temblor cambió de forma de movimiento, y nosotros intuimos que era un terremoto y decidimos salir de la edificación. Al salir, la cosa fue clarísima, ¿no? Era claramente un terremoto. La pista tenía un movimiento oscilante y hubieron unos grandes destellos de iluminación que, claro, con nuestro ojo de bomberos pensábamos que se trataba de algunos transformadores eléctricos que pudieran haberse incendiado, colapsado o incendiado. Después aprendimos que esto era un tema de energía y que había ocurrido en gran parte del litoral. Y termina este terremoto de Pisco con muy poca información. Yo vivo en una zona que se llama Chorrillos y trabajaba en esa época en una zona que se llamaba Miraflores, en un distrito. Y de mi oficina a mi casa son 45 minutos, y de mi oficina a la compañía de bomberos de Miraflores 28, donde soy bombero, hay 5 minutos de diferencia. El acceso a mi casa es a través de una autopista que se llama Circuito de Playas y que está al nivel del mar y que obviamente iba a ser cerrada. De hecho, la cierran inmediatamente por un tema de colapso de piedras. Y en mi casa claramente hay un plan de contingencia, como en todas las casas de los bomberos, en donde ya saben qué tienen que hacer y saben que no va a llegar de inmediato. Entonces me fui a la compañía de bomberos a ver qué pasaba inicialmente, tener información y poder tomar alguna decisión. En ese momento yo no tenía comando, si bien era un comandante de grado, no tenía un cargo como vicecomandante departamental o algo que pudiera ejercer, digamos, alguna orden. Pero en mi compañía de bomberos soy un comandante antiguo y mi intención era simplemente ayudar. Noticias, información muy pobre, y la verdad que el presidente Alan García sale como a las 2 horas diciendo: no hay problema, está todo controlado, ha sido un movimiento telúrico en la ciudad de Ica, y de alguna manera esto empieza a bajarle a la preocupación del ciudadano común. Por otro lado, Julio Méndez, un gran bombero que ya no está con nosotros,
estaba en una ciudad, departamento de Cajamarca, mucho más lejos, estaba trabajando en esa época Julio en Cajamarca, y él, que además conocía súper bien el tema de comando de incidentes, el tema del USAR, etcétera, empieza a recibir información de páginas web sobre tsunami y se empiezan a generar, digamos que, alertas de tsunami. De hecho, hubo un tsunami. Julio Méndez, en Cajamarca, el jefe del USAR era Jorge Molina, gran amigo, y Jorge Molina estaba en un curso entiendo que el mismo sistema en Costa Rica. Y el segundo al mando, después de Jorge Molina, era Claudio Sáenz. Y le dice a Claudio, oye, creo que hay que mover el USAR porque esto es un terremoto. El Estado peruano estaba divagando en información. A las 2 horas el presidente confunde a todo el mundo, los reportes prácticamente no existían, y en nuestro sistema de bomberos voluntarios, pues todos tenemos un trabajo, y Claudio Sáenz trabajaba en esa época en una agencia de banco. Y la agencia de en un banco importante en el país que tenía una agencia en Ica, y decide llamar a la agencia como área de seguridad a preguntar cómo está, y el vigilante le responde y le dice, está colapsada. ¿Cómo que colapsada? La agencia se ha caído. ¿Cómo que se ha caído? Está toda rayada, toda cuarteada, se han roto todas las lunas, la agencia no se puede ingresar, está por caerse. Obviamente, ese tipo de información a nosotros nos da un valor enorme. Una agencia de material noble, de cemento, de concreto, sismo resistente, rajada, por colapsar, con signos evidentes de fisura, obviamente pasaba algo mal. Entonces, Claudio Sáenz, por su empresa, por su trabajo privado, decide enviarlo a la ciudad de Pisco a ver qué cosa ocurría. Por mi lado personal no hubieron mayores emergencias en la ciudad de Lima. Había el tema de tsunami y yo vivo en la zona de Chorrillos, como le comenté, a 50 metros del mar y al nivel del mar. Mi mujer y mis hijos habían abandonado la casa, ya se habían ido a casa de mis padres, y mi hija estaba yéndose de viaje. Tengo 3 hijos y el terremoto la agarró en el aeropuerto. Entonces, para esto no había señal de teléfonos, todos los señales de celulares se cayeron. Ahí todo el mundo empezó a trabajar con el Messenger, y a través del Messenger empezamos a generar comunicación. Entonces, mi hija con las señoras y sus amigas que iban a irse de viaje, pues se fueron a una casa de esa señora en Miraflores. Entonces fui y recogí a mi hija, fui a casa de mis padres que viven en San Borja, para regresar con mi familia a la casa, porque la alerta de tsunami a eso de las 11 de la noche, 12 de la noche había terminado. Yo llego a mi casa prácticamente a la 1 de la madrugada. Había un grupo de bomberos que se estaba movilizando a un sitio que se llama, una compañía de bomberos, el kilómetro 40 al sur de Lima, para iniciar un convoy hacia Ica sin mayor información. Recién el Estado peruano empieza a dar alguna información diferente de Ica, como a las 10:30, 11 de la noche. Pero no había una disposición en sí de mover el grupo USAR, salvo esta posición de Julio Méndez. Yo al día siguiente, a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, salgo donde un cliente que había tenido un colapso de su almacén importante. Y mi casa, saliendo de mi casa del garaje, el mar estaba muy chiquitito, pero estaba en la pista, ¿no? Y obviamente había habido un maretazo, había habido un mar anómalo, y estaba desconectado de lo que había ya ocurrido en bomberos. No, como les digo, no había comunicación, y ya para esto Claudio Sáenz había llegado a Ica. Yo creo que Claudio llega a Ica como a las 4 de la mañana y no tenía cómo reportar el problema. Claudio tenía que salir con la camioneta del banco hasta la carretera y tratar de tener alguna comunicación. Obviamente en Ica
en Pisco no había comisaría, se había caído la comisaría, no había compañía de bomberos, y Claudio se encuentra con los bomberos totalmente enterrados, llenos de polvo, y empieza a tomar una primera foto de este tema a las 7 de la mañana, y por la radio nuestra empieza a tener comunicación con los bomberos que estaban en camino. Y ahí recién empieza a fluir la primera tanda de información válida que permita tomar decisiones. Esas decisiones son las que activan al Grupo USAR. Ahora continuamos contigo, Claudio. Sigue contándonos. Mientras ello pasaba, íbamos coordinando con el equipo BREC. Por aquel entonces, quien era el jefe del equipo era el comandante Jorge Molina Martínez, pero él estaba en una representación fuera del país. No recuerdo bien, pero me parece que estaba en un curso en Costa Rica. Y yo me había quedado al mando del equipo. Por lo tanto, y al tener la autorización de mi trabajo para ir de manera avanzada a la zona de la emergencia, salió una camioneta coordinando con otros oficiales que estaban acá en Lima, preparando todo el material y el personal para movilizarse a la zona de impacto. Conforme fueron avanzando las horas, fuimos avanzando y poco a poco íbamos llegando a la zona de Cañete, Chincha y luego Pisco, ¿no? Y conforme íbamos avanzando, íbamos observando los daños que se presentaban en las distintas localidades y en los distintos tipos de construcción que observábamos, ¿no? La intención nuestra era llegar a Pisco, donde era aparentemente el epicentro de la emergencia. La comunicación fue muy difícil porque utilizábamos celulares y utilizábamos otro tipo de teléfonos y radios. Conforme íbamos avanzando, yo iba narrando lo que iba encontrando en la carretera, iba comentándoles al equipo de bomberos que estaba en Lima, concluyendo todavía con el proceso de activación, reunión y para poder movilizarse. Es así que llego al cruce de Pisco y observaba cómo la gente del centro de la ciudad salía hacia la Panamericana Sur. Para que tengan una idea, la Panamericana Sur tiene un cruce en el cual se ingresa a la ciudad de Pisco. Aproximadamente de la Panamericana Sur a la Plaza de Armas de Pisco hay unos 3 kilómetros, 4 kilómetros más o menos. Entonces en ese ingreso yo veía a la gente cómo salía hacia la Panamericana Sur, ¿no? Algunos tenían miedo de que vaya a producirse un tsunami, o tenían miedo también de las réplicas que constantemente se estaban dando, ¿no? Entonces conforme iba ingresando a la ciudad, iba observando una serie de daños, pero sumamente complicados y difíciles, ¿no? Colapsos de estructuras, de casas, de edificios, incendios en varios lugares. No pude contactar con los bomberos de la localidad ni con la policía del lugar porque ellos también eran afectados. Y llegué a la Plaza de Armas y pude observar pues la mayor parte y la magnitud de la emergencia en esa zona, ¿no? Claudio, te detengo ahí nuevamente porque vamos a ir ahora a Jorge Molina, quien estaba en Costa Rica. Entonces, Jorge, en 1993 nos conocimos por primera vez en Costa Rica para planear el curso BREC. En julio del 2002, tú lograste crear el grupo USAR Perú, que en esa época se llamaba BREC. Y 5 años después, este grupo respondió a su primera emergencia mayor en Pisco. Si no me equivoco, ese día 15 de agosto del 2007, tú no estabas en Lima, sino en una reunión en Costa Rica. Y no lograste llegar a la zona de impacto, sino después que tu grupo ya había rescatado a 2 personas. Cuéntanos de esas horas, desde que te enteraste de que tu grupo salía a la zona hasta que tú lograste llegar. ¿Qué sentías? ¿Con quién te comunicabas? ¿Qué te decían? Hola Manuel, qué gusto volver a contactarnos por esta vía. Antes que nada te agradezco por tu invitación. Efectivamente, en 1993, pues como tú lo mencionas, nos conocimos en Costa Rica pues, para diseñar el curso BREC. Luego nos volvimos a encontrar pues, en 1998 en Miami, ¿no? Cuando hicimos el taller de revisión del curso BREC, que ahí es donde yo me recibí pues, con mi promoción, la primera en Latinoamérica como instructor. Y efectivamente, como tú bien dices, en el 2002 inicié el grupo USAR en Lima, en el Perú, con la primera promoción que se recibió en julio del 2002. Y bueno, la prueba de fuego, como nosotros decíamos, pues se dio en el 2007 para el terremoto de Pisco, aquel miércoles
15 de agosto. Fue un sismo muy fuerte que se sintió hasta Lima, ¿no? Ese día, sí, pues como tú dices, yo estaba en San José, ¿no? En una reunión de líderes BREC y habíamos terminado, justo estaba en el hotel y me enteré porque había prendido en la habitación cuando fui a descansar CNN, que siempre tenía por costumbre cuando viajaba a escuchar CNN para enterarme qué pasaba en el mundo y sobre todo en Perú, en mi país. Y me enteré de que había habido un sismo fuerte, pero el presidente de la República decía que había sido por la zona de selva, por la zona del este del país. Y después resulta que aclararon cuando recibieron más información y había sido hacia el oeste, hacia la costa, ¿no? En la zona sur, hacia el sur de Lima, en Pisco. Y lo frustrante para mí fue saber que estaba pues lejos y que era el primer sismo, la primera emergencia seria para el grupo que yo había fundado y que no podía estar con ellos. Que obviamente sabía, sin haber tenido información directa con Lima, que iban a responder, como que así fue. Y era imposible comunicarme con Lima. Hice múltiples intentos del hotel y ni con mi familia, mi madre, mis hermanos, con nadie podía comunicarme. Entonces inmediatamente llamé a la oficina por la cual yo estaba allá en esta reunión de líderes BREC para que gestionaran de poder irme pues en la noche de aquel miércoles o en la madrugada. Y lo más temprano que se pudo fue el día siguiente, así que yo salí el jueves 16 de San José para rumbo a Lima y, y poder pues ponerme de inmediato en acción para ir a apoyar, ¿no? A mi gente que ya había salido. Ellos salieron el miércoles eh, en un convoy del Cuerpo de Bomberos que salió con dirección al sur, pero por las dificultades de la ruta y la oscuridad, ellos se quedaron en un balneario al sur de Lima, como a 50 kilómetros, un poco más, y durmieron ahí, todo el convoy de unidades, entre ellos la unidad USAR. Y de ahí salieron en la madrugada hacia Pisco, llegando pues en la mañana. Y ahí comenzaron a trabajar y ahí es donde se dieron pues los dos rescates de las dos únicas personas vivas en la iglesia principal de la Plaza de Armas de Pisco, que fue esa mañana, aquel jueves 16. Y yo llego pues a Lima como a mediodía de ese jueves y de inmediato pues después de ir a casa, me fui a la comandancia para coordinar el apoyo y salí en la noche rumbo al sur en un bus con 40 bomberos, entre buses y bomberos regulares, con dos binomios de rescate canino y fuimos pues hacia el sur, hacia Pisco, que llegando como a la medianoche. Para mí fue bien difícil porque justo en esta primera emergencia grande no haber estado en Lima, pero felizmente pude rápidamente llegar y al llegar a Pisco, me entrevisté pues en la plaza de armas donde estaba el campamento, porque era el punto principal, donde estaba la iglesia esta que había caído con un montón de gente atrapada y donde hicieron los dos rescates. Y me coordiné con mi segundo, el oficial a cargo USAR, ¿no? Claudio Sáenz. Y después pues de darme el reporte de lo que habían hecho, con la gente que llegó fresca, hicimos pues grupos de trabajo para ir peinando la ciudad adicional a la zona de la Plaza de Armas donde estaban trabajando, ¿no? Fue bastante difícil porque estaba todo a oscuras. Recién se estaban haciendo unos piquetes de ahí de la Marina de Guerra para dar seguridad y fue bastante difícil esa primera noche. Claudio, continuamos contigo. Recibí información por parte de los pobladores que estaban en la zona que en la iglesia habían un promedio de 300 personas y la iglesia San Clemente estaba completamente destruida. Lo único que quedó en pie fue el frontis de la iglesia, altar mayor con una cúpula que se observa en fotografías y unas paredes laterales sobre el lado derecho. El resto todo quedó bajo escombros. Al recibir esa información de que eran 300 personas las que aproximadamente estaban ahí, obviamente decidí de que el puesto comando tenía que estar frente al lugar. No tenía contacto con los bomberos porque no había comunicación de radio, ni de teléfonos, ni ningún medio de comunicación. Sin embargo, a eso de las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana aproximadamente, ha pasado tanto tiempo que las horas exactas no las recuerdo, solamente estoy dando referencias. Me cruzo con una camioneta de bomberos en la Plaza de Armas. El paso de las horas y el esfuerzo físico que habían realizado desde las 7 de la noche que fue el terremoto hasta esa hora, y habían pasado cerca de 10 horas, era intenso y se podía observar en sus rostros, en sus expresiones y en sus uniformes, ¿no? Luego de usar el radio, tuve respuesta del convoy que venía de Lima. Y ahí me contestó Juliana García, que estaba operando el equipo de radio y que estaba atenta a mis informaciones.
Entonces les indiqué que ingresen hasta la Plaza de Armas, dado que el puesto comando iba a estar frente a la iglesia San Clemente, porque era el lugar donde había mayor afectación en cuanto a probables víctimas hasta ese momento, ¿no? Y teniendo en consideración que me habían indicado que había un promedio de 300 personas en el lugar. El comandante Calvo, que estaba al mando de las operaciones, planificó la distribución de los equipos y de personal en distintas áreas, informando a la vez a Lima los requerimientos de alimentación, hidratación que se necesitaban para el personal que estaba ahí, dado que en Pisco, que era la zona de impacto, no había nada, absolutamente nada. La gente pedía comida, pedía agua, pedía ayuda y una serie de cosas, ¿no? Y la emergencia se hizo muy compleja. Ese jueves fue muy difícil. Aparte de eso, que tuvimos una serie de réplicas, una de ellas la más fuerte, a eso de la 1 de la tarde, que fue una réplica que tuvo 6.5 grados. Hasta ese momento habíamos llegado el equipo BREC Perú y habían llegado un promedio de 10 a 12 unidades de bomberos, unidades de rescate de Lima para apoyar en las labores. El día jueves en la noche llegó un avión a la base aérea de la FAP, que está en Pisco, y llegaron varios oficiales, el comandante Araujo, el comandante Panizo, el comandante Vera, que ya estaba en el lugar de la emergencia, y fueron relevando mando. Y para ese momento ya el puesto comando se había instalado en un bus especial del cuerpo de bomberos para poder albergar todas las necesidades de un puesto comando, radio de comunicaciones, teléfonos, también la parte de pizarras y una serie de cosas que se utilizaron durante la emergencia en aquel entonces, ¿no? El camión y la unidad BREC número 1 se mantenía frente a la iglesia, de la cual se lograron recuperar 148 cuerpos, masculinos y femeninos, personas adultos mayores, adultos de edad promedio y también niños, ¿no? Algunos muy pequeños. Vamos ahora una vez más con Alfonso Panizo. Alfonso, tú estabas en Lima y tú te adelantas y llegas por avión a Pisco antes que los grupos user. ¿Qué te encuentras al llegar? ¿Cómo organizaste el caos de ese desastre desde el punto de vista bomberil? ¿Cómo fue esa evaluación inicial de la zona para decidir dónde buscar primero? Como comenté, yo no soy quien activa el grupo USARC. El que lo activa y que tiene el primer pie en la escena fue Claudio Sáenz, que es miembro del grupo USARC y hoy día es el jefe directo del grupo USARC. Y yo más bien, a eso de las quizás 10 de la mañana, empiezo a enterarme por noticias del problema de Pisco en su real dimensión y llamo a Jorge Vera. Jorge Vera es un brigadier general hoy en día. Jorge Vera era la autoridad allá. Había ido de Lima y le digo, hola Jorge, ¿cómo está todo esto? ¿Necesitas que vaya? Y la respuesta de Jorge fue, recuerdo, clarísima. Me dijo, esto es un caos, esto es un desastre, todo está en el piso, todo ha colapsado. Tenemos problemas de rescates por todos lados, tenemos un número importante de víctimas y tienes que venir a ayudar porque hay que poner orden acá. Y efectivamente, sin ser parte del grupo USARC, había aprendido algunas lecciones básicas importantes y tenía mi maletín, pero había unas cosas que me faltaban, como pastillas. Rápidamente me di cuenta que no iba a dormir, que necesitaba una pequeña carpa. Tengo una carpa chica, tengo una cama chica y mi mujer me alcanzó todas las cosas que se necesitan para ser autónomo por unos días. Me fui al comando, me presenté voluntario y el comandante general de ese entonces me dijo, ok, Panizo, tú te vas y te vas en el avión. Me acuerdo que fuimos con Carlos Erauski, y te vas en el avión que había, digamos que regalado, donado la compañía aérea LAN. Era un vuelo a Pisco. En avión, Lima-Pisco son 30 minutos. Y aquí empieza una suma de experiencias que transmito porque creo que son importantes para el resto de equipos de respuesta a emergencias, sobre todo en el tema de desastres.
Lo primero que le pregunto es cómo vamos a ser autónomos. No te preocupes, estamos mandando un camión con comida. Siguiente pregunta, ¿qué comida? Galletas y latas de atún. No, pues le digo, comandante, no nos pueden mandar galletas y latas de atún. Ni siquiera la gente de allá tiene agua. Para esto me comuniqué con la gente de allá, que habían ido de Lima, no tenían comida, no habían llevado comida, no tenían agua. Estaban literalmente trabajando sin nada de alimentación. Entonces, en ese momento había muchas botellas de agua que habían llegado y estaba toda la gente que iba a ir a Pisco, todos los bomberos. Entonces había que seleccionarlos y seleccioné la gente que era USARC, la gente que había tenido algunos cursos, la gente que era buena en rescate, la gente que tenía un mayor manejo de cuerdas, la gente que tenía conocimientos avanzados de primeros auxilios. Obviamente el que fuera médico, el que fuera ingeniero también estaba incluido. Y la primera disposición que di es cada uno carga un paquete de 24 botellas de agua en adición a su equipo y es responsable de ese agua hasta llegar a Pisco. Esa es la primera agua que llega a Pisco para que la gente beba. Y en el camino el avión ya estaba para nosotros, había que despegar y en el camino iba pensando cómo llevo comida, cómo nosotros como organización no tenemos coolers, no tenemos nada de esto pensado en llevar alimentación. Entonces, hay bomberos que trabajan en el aeropuerto y los llamo y le digo, ándate al patio de comidas del aeropuerto, anda a McDonald's, anda al Bembos y dime cuántas hamburguesas pueden preparar. Entonces compramos las 300 hamburguesas o 250, no me acuerdo la cantidad, las pusieron en caja y nos embarcamos con las hamburguesas, con botellas de agua y todas las herramientas que llevábamos se fueron en la zona de carga. Entonces ya teníamos comida para la gente que estaba allá, que no tenía comida, teníamos agua y despegamos. El vuelo son muy pocos, como le dije, 25 minutos y segunda o tercera lección aprendida. Aterrizamos en Pisco. Pisco es un aeropuerto militar en esa época, hoy es comercial. Está el grupo de la Fuerza Aérea, entonces hay aviones de combate, no hay aviones de pasajeros. Y es un aeropuerto alterno a Ciudad de Lima para los vuelos internacionales cuando hay neblina, pero los pasajeros no bajan. Entonces cuando aterrizamos en Pisco, el problema era que no había forma de bajar, no había una escalera para poder bajar. El vuelo duró 25 minutos y no recuerdo si fueron 90 minutos o 2 horas las que estuvimos dentro del avión esperando. Una hoster se me acerca y me dicen si los bomberos podíamos hacer alguna escalera con las cuerdas para bajar el avión. Y le digo, sí, pero todas las cuerdas están en la zona de equipaje. Algún iluminado del aeropuerto abrió algunos hangares, sacaron una escalera antigua y por esa escalera pudimos bajar todos los bomberos. Este avión era compartido. Iban ministros, iban gente del sector salud, íbamos nosotros, estaba yendo el presidente o el gerente general de línea aérea, Juan Luis Kruger, amigo personal, felizmente. Y las hamburguesas famosas estaban en los cubículos de primera, en la parte de adelante. Por supuesto, descendimos y de repente veo que las hamburguesas van bajando, se embarcan en un carro y se van. Automáticamente gritamos, paramos, y estas hamburguesas, el equipo escolta de seguridad de la policía supuso que eran de la ministra y rápidamente se llevaron todas las 250 hamburguesas. El gerente de la línea aérea puso el grito en el cielo y de hecho aparecieron las hamburguesas famosas. Fue la primera comida que el equipo de respuesta que se había reunido el día anterior a golpe de las 8 de la noche, habían estado a las 10 de la noche en la compañía de bomberos de Punta Negra y habían llegado a las 7 de la mañana a Lima, yo me imagino que las 9 de la noche del día 16, y era el primer alimento que estaban tomando y las primeras botellas de agua. Luego vino tomar una foto de este tema y la verdad que de noche es difícil tomar una foto, pero al amanecer me di cuenta del tremendo caos que había y del desorden de gestión, de comando y de operaciones. Todo el esfuerzo estaba
prácticamente en la iglesia, en donde creo que recuperaron 148 cadáveres, pero el resto de la ciudad estaba abandonada. Entonces el gran trabajo de coordinación de mi lado como comando de incidentes empezamos a hacerlo en la madrugada del día 16 para 17. Ahora vamos a la Catedral de Pisco, donde está Claudio. Claudio, ¿cómo decidieron buscar en la catedral? Cuéntanos los detalles de ese primer rescate. ¿Quién era la víctima? ¿Cómo manejaron el trato con los familiares? Como explico anteriormente, decidimos buscar en la catedral, dado que por la información recogida de los pobladores, la mayor concentración de personas estaba en el sitio. Ese día habían misas programadas y más o menos la hora del sismo era el cambio terminaba una misa y se iniciaba otra. Por tal motivo, cuando recibo la información de que habían cerca de 300 personas, imaginé que era correcto el número, o en todo caso una aproximación, y por eso decidimos iniciar las operaciones de búsqueda en la parte más o menos a la mitad de la iglesia, sobre el lado derecho del altar mayor, tomando como referencia la puerta de ingreso. Se ubicó a una persona de sexo masculino en la noche del jueves, por medir las 7, 8 de la noche, en el cual luego de hacer la remoción de escombros se pudo lograr el rescate, ¿no? Exitoso. Fue la primera víctima que se encontró y que se rescató, ¿no? Era el señor Tipacti. En realidad el trato con los familiares fue general, porque, o sea, no solamente habían familiares, había tanta gente ahí, todos decían que mi tío, mi mamá, mi papá estaba aquí, ¿no? Distintos familiares, no sabemos exactamente con quiénes, familiares de quién eran las personas que estaban ahí, pero finalmente hablamos con todos y el manejo de las personas que estaban ahí fue muy complicado y difícil, ¿no? Las personas que tienen familia que está en un riesgo complejo y difícil con posibles pérdidas de vida, obviamente está muy preocupada, en algunos casos se torna un tanto agresiva, son reacios a recibir indicaciones y órdenes y muchas veces se ponen en muchísimo riesgo con el afán de intentar lograr un rescate exitoso. Entonces hay que saber entender y manejar esa situación desde el punto de vista operativo y psicológico para lograr que las personas puedan, en lugar de ser o generar un riesgo adicional al que ya tenemos, sirvan de ayuda y colaboren con los bomberos que están en el lugar. Claudio, el segundo rescate fue ese mismo jueves. Cuéntanos cómo lo encontraron y cómo lo rescataron. ¿Qué tratamiento paramédico le dieron y cómo fue extraída esa víctima? El segundo rescate, no recuerdo muy bien, pero no fue el mismo jueves, fue la madrugada, me parece, jueves para viernes o jueves o viernes en las primeras horas. Se trataba de una mujer de edad promedio, 30 años aproximadamente, que fue ubicada en la parte, a unos 20 metros de la puerta de ingreso, de la puerta principal de la iglesia, en la parte central. Ese rescate no lo tengo muy bien referenciado, dado que en ese momento yo me encontraba en otro lugar de Pisco y no pude observarlo con claridad, pero fue una dama que fue rescatada con esfuerzo y apoyo también de la Policía Nacional, que ya había llegado, el escuadrón de rescate de la Policía de Lima también había llegado y también estaba apoyando las labores en la iglesia. Lo mismo que personal FAP, que están en la base de Pisco, también estuvieron apoyando en las operaciones de búsqueda y rescate desde el día jueves, ¿no? Se estuvo trabajando bastante fuerte con ambas instituciones. El ejército también llegó y luego también la marina. El tratamiento médico que recibieron las víctimas estuvo a cargo del doctor Omar Gómez. Él es bombero rescatista, miembro del equipo USAR Perú, y él tuvo a su cargo la atención médica de ambas víctimas. La primera víctima estaba bajo material de quincha y bloques de adobe, y la segunda víctima estaba también bajo el mismo material, pero un poco más cubierta. Por eso que la operación de rescate duró un poquito más de 3 a 4 horas más o menos. En la primera, la operación duró desde que fue la búsqueda, estaba trabajando una máquina, una retroexcavadora, y movió unos
movió material y en ese movimiento de material se detectó el movimiento de uno de los brazos del señor Tipacti. Inmediatamente se ubicó el lugar, se acercaron los bomberos y comenzaron a hacer la remoción de escombros alrededor de él, logrando el rescate. Ahora voy de nuevo con Jorge Molina. Jorge, cuando llegaste a la zona con los refuerzos de personal y equipo, ¿cómo fue ese traspaso de comando del grupo? ¿Cómo encontraste de ánimo a los integrantes de tu grupo? ¿Qué te contaron de esos 2 rescates exitosos que hicieron? Como te estaba diciendo, pues Manuel, esa noche, pues tarde del jueves 16 de agosto, yo llegué pues a la plaza, en la oscuridad, como te comentaba, ¿no? A la plaza de armas y ahí me encontré pues con Claudio Sáenz, que era el oficial húsar a cargo, que era mi segundo en ese entonces. Él había ido desde el mismo miércoles en la tarde por un tema laboral, ¿no? Tuvo que ir con personal de su oficina, donde trabajaba, ¿no? Que era para ver un local de ellos, pues, ¿no? Y él estaba pues ahí antes de que todas las unidades del cuerpo de bomberos y estaba bien empapado de todo y cuando llegó el personal él ya tomó el mando del grupo húsar, pues, ¿no? Y él sabía que yo estaba fuera del país y que llegaría pues obviamente lo más rápido posible, ¿no? Y bueno, me encontré con él, como te comentaba anteriormente, me entrevisté con él y me reportó todo lo que estaban haciendo, la organización que tenía, ¿no? Puesto de comando en sí estaba a cargo del USAR, había personal del Cuerpo de Bomberos que estaba apoyando al USAR, pero no estaba muy bien de lo que me acuerdo. Después, cuando llegó el comandante Panizo, se armó ya en la Plaza de Armas con el bus que teníamos comando del Cuerpo de Bomberos, se organizó mejor este puesto de comando más completo, que abarcase más áreas más organizadas, mejor diagramado, ¿no? Porque esta era la segunda noche, estaba pues todavía había mucho desorden, oscuridad, falta de seguridad, la Fuerza Armada, la Marina estaba comenzando a poner orden, a dar garantías. Y bueno, pero de todas maneras coordinamos muy bien con Claudio Sáenz y se siguió haciendo el trabajo, tanto en la Plaza de Armas, donde él ya estaba con el personal USAR y bomberos regulares haciendo la búsqueda pues de todas las personas, que eran más de 100 que habían estado en esa iglesia, que se había derrumbado por completo todo el techo, ¿no? Y donde solamente se hicieron 2 rescates el día jueves por la mañana, perdón. Y bueno, después de coordinar, como te había comentado anteriormente, repartí pues al personal fresco para hacer búsquedas y trabajo, apoyo a la población en las zonas periféricas, aledañas a la plaza, ¿no? El personal estaba en muy buen ánimo, esas noches se dormía 3 o 4 horas en rotaciones porque había mucha área que cubrir, pero el personal estaba con buen ánimo, recuerdo la gente estaba con ganas de seguir y seguir para poder encontrar más vivos, que no fue así, pero se hicieron muchísimas recuperaciones, creo que algo de 148 en la zona de la iglesia aproximadamente. El tema de los rescates, sí, vagamente me contaron rápidamente, pues esa noche pues había mucho que hacer, ¿no? Inclusive recuerdo que ya había prensa extranjera y me acuerdo que me avisaron, pues no, Jorge, está France Press ahí, tú que hablas francés, les di una entrevista en francés, después estaba NHK de Japón también, ¿quién habla inglés? A ver, yo, vamos. Les di también la entrevista en inglés y más tarde, por la madrugada, 3, 4 de la mañana, había un reportero brasilero, uno argentino y 2 reporteras argentinas, así que también les di entrevista en español. Así que eso fue parte también del trabajo, ¿no? Y una anécdota interesante fue que ahí les enseñé a los argentinos pues que había la casa donde había vivido el general San Martín cuando hizo el desembarco para la gesta libertadora pues del Perú y había una placa que estaba en la fachada que no se había caído y ellos no sabían eso. Y tanto les impresionó que cuando llegaron a Argentina lo reportaron y me llamaron a través de la central de Cuerpo Bomberos por celular a mi celular acá en casa para hacerme una entrevista en vivo en un programa argentino, pues, porque yo los había atendido también, les hice esta explicación de la historia, pues, de San Martín, que había desembarcado acá, y ellos, pues, no sabían eso, ¿no? Estuvieron muy contentos. O sea, fue una anécdota, labor periodística, además de bomberos. Y Claudio, después de tantos años de esta operación del 2007, ¿ustedes han mantenido contacto con alguno de los 2 rescatados o con sus familiares? Luego de la operación de Pisco, algunos bomberos tuvieron contacto con el señor Tipacti. Con la otra persona no te podría asegurar, pero ya ese contacto se ha perdido, ¿no?
teniendo en consideración que el sismo fue en 2007, en agosto del 2007, estamos comenzando el 2021, han pasado cerca de 13 años y nos vamos por el 14º año, ¿no? Entonces se perdió el contacto. Sin embargo, en otras operaciones de rescate exitosas en las que ha participado el equipo USAR, sí se ha mantenido el contacto, ¿no? Como por ejemplo en aquel año, en el 2007, se rescató en diciembre del 2012 de Barrios Altos a Richard Nina. Con él aún mantenemos contacto y cada cierto tiempo hemos conversado y en algunos momentos nos hemos reunido, ¿no? Y hablamos de esa experiencia, una experiencia muy grande, una experiencia compleja, difícil, de mucho riesgo y que puso a todos en un nivel de esfuerzo bastante grande. Bueno, paramos aquí esta primera parte del podcast y dejamos para la segunda parte las lecciones aprendidas y las experiencias y las enseñanzas que dejó esta operación. Nos vemos en la siguiente parte.